Cuando Selin asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selin le gustaría actualizarse en el uso de las tarjetas. Construir el intervalo de confianza de 95% de la proporción de los clientes que las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Realice el problema, redáctelo con breve explicación. Bueno, primero tenemos que sacar la P, que es igual a la proporción de la muestra, y nos da igual a 0.40 o 0.4. Esa es la fórmula para poder crear los intervalos de confianza. Tenemos que sacar la P para poder sacar los intervalos de confianza. Abajo, de color azul, tenemos ya la fórmula simplificada para sacar el intervalo de confianza. Esto lo sacamos conforme a la información de la base de datos y conforme a la información de la proporción de la muestra. Nos da un resultado de 0.1236. Con este resultado sumamos y restamos con 0.40, que es igual a 0.2761 y 0.5239. ¿Qué serían los intervalos de confianza? Y diríamos que sí cumple con más de la mitad de personas que usan tarjeta de débito. Entonces sí cumple con más de la mitad de sus clientes usando tarjetas de débito. En el segundo caso nos pide es el segundo caso del mismo problema, nos dice en los años recientes también se observa un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Selling asumió que la responsabilidad del banco número medio de transacciones mensuales por clientes eran 8, ahora él cree que aumentó a más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que diseña. Hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes. Puedes afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor a de 9 al mes, utilice un nivel de significancia de 0.05. Bueno, lo primero que hicimos es sacar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Sacamos la media con la desviación estándar, sacamos un promedio de toda la columna que ya teníamos anteriormente del banco, que nos dio a 10.3. De esa misma columna sacamos la desviación estándar, que nos dio a 4.29544. Es la que está en azul. Y pues la N y la P, ya teníamos esa información, que la N es igual a 60 y la P a 10. La T crítica sabemos que es de 1.671. Pero al hacer la fórmula ya con el resultado nos dio a 0.54098847. Concluimos que el número de transacciones es mayor a 10 y la media es mayor a 9 y la hipótesis nula se rechaza. Y pues en la gráfica nos da un claro ejemplo de la T crítica. Cómo quedaría la T crítica y cómo quedaría la hipótesis nula. Bueno, ahora en el tercer caso del mismo problema, nos dice que el banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas. Bueno, no las puedo pronunciar bien, pero bueno.
Al señor Selling le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de los 4 sucursales. Si hay diferencia, en cuáles sucursales se presentaría y utiliza un nivel de significancia de 0.05. Bueno, para empezar, primero se hizo un resumen de los números de cuentas que hay en cada ciudad. En Cincinnati, Ohio, eran 15, en Atlanta, Georgia, 17, en Louisville, Kentucky, 14 y en Erie, Pensilvania, 13. Después se hizo una suma, luego se sacó el promedio y por último la varianza. Bueno, para esto se utiliza la prueba de hipótesis. Entonces, como hipótesis nula sería que todas las muestras son iguales. Y la alternativa sería que no son iguales, pero al terminarlo hacemos esta tabla de análisis de varianza, que sería esa, y se hace una suma de los cuadrados entre los grupos, grados de... para sacar estos resultados también se utiliza los grados de significancia, que en este caso sería, siguiendo la hipótesis nula, si f es mayor. Bueno, primero que nada tenemos de origen las variaciones entre los grupos, la suma de los cuadrados, el grado de libertad, promedio de los cuadrados, la f que es igual a 4.11, la probabilidad que es 0.010 y el valor crítico para f que es 2.77. Siguiendo la regla de la hipótesis, si f es mayor a 2.77, se rechaza la hipótesis nula. Y como en este caso f es igual a 4.11, entonces se rechazaría. Sin embargo, no se podría determinar en cuáles sucursales se presentan, ya que no queda claro. Bueno, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rubí Saldaña García. Yo les voy a mostrar lo que es el caso uno de a partir del cuarto ejercicio al sexto ejercicio. Bueno, en el cuarto ejercicio podemos notar que la pregunta es, ¿el señor Selling también tiene intereses en los cajeros automáticos del banco? ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Y pues bueno, podemos empezar. Bueno, en este caso yo lo que hice fue separar cada uno de los diferentes sucursales, o sea, Ohio, Louis, Kentucky, Atlanta, Georgia, Pensilvania, de manera que quedaran todos separados en diferente lugar, para después así con únicamente lo que son los saldos, perdón, con únicamente lo que son los cajeros automáticos que vienen siendo los ATM, yo pudiera sacar esto que está aquí que ustedes pueden ver de esta manera. Voy a abrirlo un poquito más para que se pueda observar. Ahí está. Entonces, bueno, si podemos observar aquí, aquí están ya los ATM todos de Ohio, Atlanta, Georgia, Louis, Kentucky, Erie, Pensilvania. Y pues bueno, están todos los cajeros de cada ciudad. Después lo que yo hice fue un análisis de varianza de factor en donde nos da cada una de las cuentas, cuántas cuentas son, las sumas, el promedio y la varianza. Así como también nos da los grados de libertad, la suma de cuadrados, promedio de los cuadrados, f, la probabilidad y el valor crítico de f. Y pues bueno, con esto podemos analizar de manera lógica la respuesta, la cual nos comparte y nos dice que ¿hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Sí, ya que el valor F, que está acá, que podemos observar de aquí, el valor F es menor que el valor crítico F, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que sí existe diferencia entre los cajeros automáticos de las sucursales. O sea, también podemos observar aquí por el promedio, es diferente. Entonces no es igual, las diferentes sucursales que existen no es igual a todos los cajeros, sino que existe una diferencia.
Siguiente ejercicio, que es el número 5, dice, asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débitos tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no la tienen. Y pues bueno, aquí prácticamente lo que hicimos fue filtrar la información de manera que en donde dice débito podemos filtrar los que decían sí, o sea que sí tenían tarjeta, y los que decían no, que no tenían tarjeta. Entonces, si podemos ver de este lado, existen, aquí están los que son de débito que no tienen, y acá de este lado están los débitos que sí tienen, que tienen 1 y 0. Y seguido de esto, yo lo que hice fue armar una tablita en donde puse los cajeros automáticos con tarjeta y los cajeros automáticos sin tarjeta. Y pues bueno, vienen algunos números, pero son más números, solamente que solamente se ven algunos, no todos. Seguido de esto, podemos decir, bueno, tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Así como también debemos de sacar la X media. En este caso, la X media con tarjeta, de la ATM con tarjeta es 10.230769.2 y la desviación estándar con tarjeta viene siendo 4.3479.4381. Mientras que la ATM sin tarjeta, la X media, viene siendo 10.3529.41.2 y la desviación estándar 2 viene siendo 4.31966.857. Y pues bueno, viene siendo esto necesario para lo siguiente. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es sacar la desviación estándar de la muestra. Antes de esto, lo que hacemos, o lo que yo hice en este caso, fue sumar, por ejemplo, con tarjeta, sumar todos estos números que vienen aquí y nos dio un total de 266. Y el número de reencuentro, o sea, el reencuentro de todas las cifras nos da un número de 26 con tarjeta, que vendría siendo X1. Y ATM sin tarjeta, la suma de todos estos nos da un 352, mientras que el reconteo de todas las cifras nos da un número de 34. Ahora sí, lo que sigue prácticamente, es la desviación estándar de la muestra que viene aquí, y la vamos a sacar tanto de la ATM con tarjeta y la ATM sin tarjeta, o sea, viene siendo de la muestra 1 y de la muestra 2. Que bueno, aquí prácticamente pues ya lo tenemos y ya lo hicimos y nos dio un total, bueno, aquí es raíz cuadrada de la suma de la muestra entre el número de cifras, así como también en la muestra 2. Y pues bueno, en la raíz cuadrada de 10.64 nos da un total de 3.26190129, que viene siendo la muestra 1, y mientras que la muestra 2 es la raíz cuadrada de 11.354839, es igual a 3.26.598.63, que eso viene siendo la muestra de ambas. En consiguiente de eso, nosotros tenemos que agrupar las varianzas de las muestras, y ahí existe una fórmula que es la que viene en esta diapositiva, que es S2P es igual a N-1, S21 más N2 menos 1, S22 entre N1 más N2 menos 2. Y pues bueno, aquí prácticamente sustituimos los números que son N o N, acuérdense que es, pues bueno, el número de cifras de la anterior muestra, menos 1, y vamos a utilizar lo que es la desviación estándar de cada muestra, tanto de la 1 como de la 2, y aquí están las dos. Y acá abajo pues ya también sustituimos 26 menos 34 menos 2, nos da un total de 617.9999998 entre 58, y esto nos da una cifra total de 10.655117.241. Ahora bien, por último, pero no menos importante, debemos de determinar el valor T. El valor T se saca con esta fórmula que les dejé a continuación, que es prácticamente pues sustituir realmente todo lo que ya hemos hecho en este ejercicio, que es bueno, es x1 menos x2 entre raíz cuadrada de sp2 entre paréntesis 1 entre n1 más 1 entre n2
que nos da un total de 216 menos 352, que recordemos que son la suma de todos los, de todas las cifras en total. La raíz cuadrada de 10.65, 517, 241. 1 entre 26 más 1 entre 34. Y nos da que el valor t es menos 24.26844983.4. Y pues bueno, con estos resultados que vimos a continuación, que estuvimos observando con estas fórmulas, podemos decir que bueno, pues sí hay una cierta diferencia entre las personas que cuentan con una tarjeta y quienes no al utilizar estos diferentes cajeros automáticos. Pues bueno, sí podemos observar aquí que pues las muestras son diferentes. Podemos observar. Y pues bueno. En el siguiente problema, en el siguiente ejercicio, bueno, lo voy a leer y dice, consulte los datos de Century National Bank. Utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de débito y si paga intereses en la cuenta en particular. Indiquen un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y si explican bien la variación de los saldos de las cuentas. Se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas. Bueno, aquí primeramente yo quiero decir que sí podemos utilizar todas las variables propuestas, ya que son necesarias, aunque podemos decir que también eliminamos y descartamos una variable, que era la variable de las ciudades, en donde nos aparecía Ohio, bueno, en donde estaban ubicados. Bueno, esa variable la podemos quitar, ya que no es necesaria para este análisis que vamos a realizar a continuación. Primeramente quisiera explicar que en este ejercicio realizamos un análisis de correlación, donde, pues si podemos observar aquí, utilizamos el saldo como, como una variable dependiente. El saldo fue nuestra variable dependiente, mientras que los cajeros automáticos ATM, los servicios, el débito y los intereses lo utilizamos como variables independientes. Y pues bueno, si nos podemos dar cuenta, con esta estadística de regresión que nos regaló Excel a través de nuestros datos, podemos sacar el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R al cuadrado, el error al cuadrado ajustado, el error típico y las observaciones, que son todas las que estamos observando a continuación. Y pues bueno, también nos da el análisis de varianza. Y pues bueno, como es importante aquí observar, y que es lo más importante aquí, es observar lo que son las diferentes variables. Como dije a continuación, la intercepción viene siendo el valor independiente, el valor dependiente, que en este caso es el saldo. Y estos dependen de los siguientes: el ATM, servicios, el débito e intereses. Entonces podemos agrupar y podemos sustituir estos números y estas variables como x1, x2, x3 y x4. Y como aquí lo podemos ver, aquí yo lo que hice fue pues sustituirla. Aquí lo que hice fue acomodarla de manera x1 es 90.4713, 2081, x2 es 59.99, 156767, x3 es 161.01, 677892 y x4 es igual a 218.83, 40, 64.1. Para esto es necesaria la fórmula de correlación, en donde Y es igual a, que viene siendo el saldo, que viene siendo la variable dependiente, perdón. Sí, la variable dependiente. Y bueno, las demás vienen siendo las variables independientes, que vienen siendo x1, x2, x3 y x4. En este caso no nos daban el valor de alguna muestra en específico, entonces yo aleatoriamente elegí muestras para poder sustituir y tener un valor en mi Y. Entonces acá pueden ver que yo sustituí los valores, pero en este caso lo sustituí con un valor aleatorio. En este caso yo puse 2, aquí vienen, si lo podemos observar. Yo puse 2, 3, 4 y 5.
Entonces, Y es igual a lo que ya hemos visto, más 90,40. Y es igual, bueno, al saldo, que es el valor dependiente, más los valores independientes que se vieron a continuación, que se vieron anteriormente. Y pues bueno, lo que hice fue pues realizar toda esta suma y esta operación y me dio un resultado de 2274,074435. Podemos concluir que observando la tabla de regresión que vemos a continuación, y pues en la tabla NOVA todas las variables independientes mencionadas tienen un dato positivo y pues es importante para el análisis. Algunas afectan más que otras, sin embargo podemos decir que si sustituimos los valores de las diferentes variables, podemos ver que entre más crece el valor, más crece el valor de Y. Y pues bueno, esto fue todo de mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Alan Guillermo Mayo Rivera y aquí les vengo a presentar el caso 2 del vía de proyección. Bear Grove Medical Center. La señora Jenny Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia de Bear Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora Dempsey reunió la información siguiente respecto al número de pacientes durante las últimas semanas. Cabe aclarar que el centro no atiende los fines de semana. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Si hay diferencias, ¿cuál día parece ser los más ocupados? Redacta un breve reporte que resume sus hallazgos. Esto es más que nada lo que vamos a realizar. Bueno, es el planteamiento del caso número 2 y lo que se va a buscar realizar con esto. Primero que nada, para comenzar con el análisis de este caso, se nos otorgó algunos datos extra en una base de datos, en donde se pueden encontrar los días, fechas, la cantidad de pacientes de este hospital, tienen una semana. Ojo, cabe aclarar que es un dato importante que se excluyen los fines de semana, ya que, según la información que se nos dio, estos días suspenden labores de atención. Aquí se presenta la tabla, nada más que aquí se puede ver más grande, donde lo separamos por fechas, días y cantidad de pacientes atendidos en respectivos días. Para dar comienzo con la resolución del caso, lo primero que se debe hacer es filtrar los días y acomodarlos. Estos datos cabe resaltar que cada día solo cuenta con 4 dígitos, que son los pacientes que fueron atendidos, como se ve en esta imagen. Aquí se ve que el primer lunes de las 4 semanas, fue atendido 38 pacientes, el segundo 35, el otro 37 y 37, y así sucesivamente con los otros días de la semana. Ahora sí, tras obtener esta filtración de datos, el siguiente paso es la obtención de la NOVA. Para esto debemos ir al botón ubicado en la cinta de datos y buscar la opción con el nombre Análisis de datos. Cabe resaltar que si no se tiene esta opción habilitada, deberá de ir al apartado de archivos y posteriormente te dirigirás a la opción Opciones y Complementos. Y ahí buscarás uno, si no me equivoco, que se llama Herramientas de Análisis. Lo seleccionas y lo aplicas. Ya después de hacer todos estos pasos, ahora sí te va a salir esta opción que se llama Análisis de Datos. Tras haber hecho esto, se desplegará le das clic a esa opción de análisis de datos y tras haber hecho esto, se desplegará una ventana en donde debemos de elegir las opciones llamadas análisis de varianza de una factor y dar clic al botón aceptar, como se muestra aquí en estas imágenes. Igual aquí no se puede ver muy bien, pero al final de esta explicación se mostrará un breve resumen de cómo se fue haciendo todo este proceso en Excel. Pero aquí se puede ver que se colocó al final la opción análisis de varianza de un factor. Posteriormente se desplegará otra ventana en donde seleccionaremos la opción rango de entrada y nos dará la opción de ingresar las celdas en donde se ubican nuestros dígitos que queremos analizar.
Luego de ser seleccionado, elegiremos la opción de rótulo en primera fila y nos vamos ahora al rango de salida, en donde seleccionaremos la parte en donde queremos que se calculen los datos y ya únicamente le picamos al botón aceptar, dándonos así los resultados de los análisis. Aquí se puede ver nada más donde señalo que en esta opción es donde le vamos a clicar para ahora sí poder seleccionar los datos de esta, ya sea cualquiera de estas dos tablas, porque pues tienen los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos datos. Aquí ya se ve un poquito más grande, donde explico este paso que, bueno, ya tras haber seleccionado la celda donde están los datos que queremos analizar, le picaremos al botón de rotular en primera fila, lo dejaremos seleccionado, aquí como se ve, y también seleccionaremos la opción de rango de salida, que sería más que nada donde quieres que pues salga el, ¿cómo se llama? El análisis en cuestión al espacio del mismo Excel, como se ve aquí, que ya seleccionamos las celdas donde queremos que estén. Ahora sí, tras los procesos ya antes mencionados en el transcurso de esta presentación, podemos ya analizar mejor esta tabla del análisis de varianza, que fue arrojada con el análisis de los datos otorgados. O sea, todos estos pasos anteriores nos dieron como resultado esta misma tabla que se está viendo en la pantalla. La primera tabla se nos muestra la cantidad de pacientes atendidos en cada día, sumando así como su total de estos. Así como el promedio, la varianza, dándonos la idea de que a simple vista, gracias a la suma de los pacientes y el promedio, tanto los días como lunes y viernes son los más ocupados. De aquí se puede ver que los lunes tienen un promedio de 36.7 y los viernes también de 33.75, contando con 147 pacientes los lunes y 135 pacientes los viernes, dándonos una suma de cuadrados de 510.5, los grados de libertad, de 19, teniendo como valor F de 15.54 y valor crítico para F de 3.055. Tras saber todos estos, estos datos que nos arrojó el análisis, ahora sí podemos aplicar este método para la resolución del problema, que va a ser el de la hipótesis. Primero que nada plantearemos la hipótesis, que aquí vemos que H2 es igual a todos estos días de la semana, al new de todos los días de la semana, y si H1 es igual a que hay diferencia en la cantidad de pacientes atendidos en la semana. El paso 2 de esta hipótesis va a ser buscar el nivel de significancia, que nos arrojó un 0.05, que se traduce a un 5%. El paso 3 es el estadístico de prueba, que vamos a seguir, el F, que ya se nos dio como resultado en la anterior página, que aquí se puede ver el 15.54. Y por último, el paso 4, bueno, no último, penúltimo, que va a ser la decisión, que aquí tenemos como que si el valor calculado de F, que es 15.54, como ya se dijo, es mayor que el valor crítico de F, se rechazará la hipótesis nula. Teniendo así como último paso la conclusión. Tras ver los resultados del análisis de varianza, tenemos como resultado que el valor de F es 15.54. Es mayor al valor crítico de F de 3.06, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, teniendo como una conclusión que tras la observación de la cantidad de pacientes atendidos en el Bell Grove Medical Center, se puede ver una diferencia significativa en el número de pacientes atendidos a lo largo de la semana. Sin embargo, tanto el viernes y el lunes se puede considerar los días más ocupados de toda la semana, ya que cuentan con un promedio mayor que los otros días analizados, como lo son el martes, miércoles y jueves, tienen unos promedios más bajos que los que tienen el lunes y viernes, porque aquí se puede ver que, aquí está, 36.7 tiene como promedio el lunes y el viernes 33.75. Y los otros no pasan del 20, bueno, más bien del 27 no pasan de ese rango. Teniendo así como una solución que la encargada de contratar a las enfermeras, que sería la señorita Dempsey, si no me equivoco, se llamaba así, se enfoque más en solicitar ayuda de estas mismas estos 2 días mencionados, tanto el lunes como el viernes, ya que, como se dijo,
Estos son los días donde más ayuda ocupan el hospital. A continuación se va a enseñar un pequeño timelapse de cómo se fue haciendo el Excel para tener un poquito más gráfico todos estos procesos y saber el cómo hacerlo. Solo una cosa, que no se pudieron grabar muy bien las ventanas emergentes del análisis de datos. Sin embargo, en esta presentación se fueron mostrando paso a paso cómo se fue sacando esto para que la gente no se pierda en este proceso. Pasando con el caso 3, Terry and Association, tiempo para entrega de equipos médicos. Terry and Association es un centro especializado en pruebas médicas de Denver, Colorado. Una de las fuentes principales de ingreso de la compañía es un equipo para detectar la cantidad elevada de plomo en la sangre. Los trabajadores en talleres de hojalatería de autos, en la industria de jardinería y los pintores comerciales de casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por esto se deben someter a pruebas de forma aleatoria. Es muy costoso realizar las pruebas, por lo que los equipos se suministran por pedido a diversos lugares del área de Denver. Caitlin Terry, la propietaria, tiene interés de determinar los costos adecuados por entrega. Para investigar esto, Terry reunió información sobre una muestra aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que se consideran relacionados con el costo a entrega en un equipo son: la preparación, que es el tiempo en minutos desde la recepción del equipo por teléfono y cuando el equipo está listo para su entrega. Entrega, el tiempo que recorre real en minutos después de la planta de Terry hasta el cliente. Y por último, las millas, que es la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Teniendo este planteamiento del caso, lo que se nos pide es que formulemos la ecuación de regresión lineal múltiple que describe la relación entre costo de energía y las demandas variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estima el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos y su entrega debe ser recorrido en una distancia de 14 millas. Esto es lo que se nos va a pedir en este caso a resolver, y como al igual que en el anterior caso, en el número 2, se nos otorgó una base de datos con algunos datos complementarios de esto, como se ve aquí, en donde se muestran la cantidad de pedidos que rastreó la empresa Terry y al igual que su costo, la preparación, entrega y millas.
Aquí, como se dice, como en el caso pasado, en esta también se nos entregará una base de datos con la que podemos trabajar y resolver de manera más sencilla este caso. En esta tabla se pueden ver los datos, costos, preparación, entregas y millas. Con los datos ya dados, lo siguiente es el análisis de estos, como lo hicimos en el caso pasado. Nada más que va a haber una pequeña diferencia que va a hacer todo este cambio. Primero iremos a la cinta de opciones, datos, buscaremos la opción de análisis de datos, solo que en esta ocasión elegiremos la opción de regresión y daremos a aceptar. Como se muestra aquí, vamos a la cinta de datos, luego a la opción de análisis de datos, clicando a esta se nos abrirá la misma ventana que en el anterior ejercicio, solo que en deber de elegir la opción del anterior, elegiremos en esta ocasión la regresión y le clicaremos al botón aceptar. Tras hacer esto, se nos desplegará un menú parecido al que ya vimos, en donde seleccionaremos como rango de entrada los valores de costo y como rango Y más bien, de entrada los valores de costo y como rango X de entrada los valores que quedarán, que estos son la de preparación, entrega y millas. Por si no me expliqué muy bien, en el rango Y solo se va a seleccionar el valor de costo. Todos estos 50 valores que tenemos en esta tabla se van a seleccionar. Y en el rango X de entrada, ahora sí se van a seleccionar todos los otros valores que quedan de preparación, entrega y millas. Todos estos 50 valores de cada uno se van a seleccionar. Cabe señalar que si se va a empezar a seleccionar desde la casilla de costos, en los otros debe de ser igual, ya que no se va a poder hacer este análisis si en uno se selecciona una casilla más que en el otro, porque va a saltar un error. Ya aquí se ve donde fue seleccionada la cantidad de celdas con todos los datos. Posteriormente seleccionaremos la casilla rótulos, así como también la de rangos de salida. Aquí se ve que clicamos para seleccionar la casilla rótulos y la de rango de salida. O sea, tras haber hecho este de rango de salida, seleccionaremos pues el espacio donde queremos colocarlo y ya se darán todos estos datos analizados. Aquí está. Tras haber hecho esto, solo nos quedará seleccionar en donde queremos que se vacíen los datos que se nos otorgarán tras el análisis de la tabla proporcionada, obteniendo así los siguientes datos que aquí se muestran. Que entre los que más importan sería más que nada estos de los de coeficientes, que son con los que se va a hacer la ecuación lineal con la que se va a resolver el problema. Aquí ya está explicado. Tras la obtención de esta tabla, ahora sí se puede resolver este caso mediante la sustitución de la forma de la ecuación de regresión lineal múltiple, como se ve en esta imagen. La fórmula base de esta ecuación de regresión lineal múltiple es y es igual a menos la variable 1 por la variable x1 y ¿cómo se llama? Prosiguiendo con esas iguales. Aquí ya después de tener la fórmula base se va a sustituir con los valores que nos salieron del coeficiente de esta tabla con las variables que nos proporcionó el mismo problema de la preparación, que se tarda 10 minutos, entrega también que se tarda 30 y millas que se tarda 14 millas. Aquí como se ve, se sustituyó la A, se sustituyó la B, la otra B y todo, y ahora se va a multiplicar, se van a sustituir la X1 por los valores como se ve ya aquí al final, dándonos así un valor de 25.72, siendo el costo estimado por cada entrega que se va a realizar en esta empresa de entregas.